Hola gente, bienvenidas y bienvenidos al último video de la unidad 1. Habiendo terminado sus actividades individuales, espero que, quizás hayan pensado alguna de estas del 1 al 3. 4 y 5 son algunas ideas que reflexionan sobre 1 a 3, pero vamos a ver si se les ocurre algo parecido a lo de 1 a 3. Los hechos posibles en el universo parece que están expresados por oraciones que pueden ser verdaderas. O sea, pareciera haber una correspondencia entre lo que podemos pensar como un hecho posible, como un estado posible del universo, y aquellas oraciones que pueden ser verdaderas, que son justamente las que expresan a esos hechos posibles. Otra segunda correspondencia que han podido notar es que los hechos imposibles en el universo, o sea, los que no podemos concebir como estados posibles del universo, son expresados por oraciones que no pueden ser verdaderas o que pensamos que son necesariamente falsas, ¿no? Contradictorias. Y también hay una correspondencia entre los hechos necesarios en el mundo, es decir, o en el universo, estos hechos que pensamos como tautológicos, y las oraciones, ¿no? Que los expresan, que son pensadas como necesariamente verdaderas. Entonces pareciera que hay una analogía entre dos entidades, el universo y el lenguaje, y hay una correspondencia en términos de lo que es posible, lo que es necesario y lo que es imposible, ah, posibilitada quizás por el uso del predicado de verdad cuando se habla de las oraciones, ¿no? Pareciera que el predicado de verdad corrobora ciertas propiedades lógicas que se dan ya en los objetos y que de alguna manera se traducen en el lenguaje por esta analogía que hay entre los dos mundos, ¿no? Entre el universo y el lenguaje. Ahora, en base a eso, entonces, según lo que dice 4, esto lo vamos a ahondar en la siguiente clase, pero igual lo adelanto un poquito acá, los lógicos y matemáticos de inicios del siglo XX pensaron que esta analogía era tan exacta que dijeron que había un isomorfismo estructural, es decir, una estructura exactamente igual entre el universo y el lenguaje. Y pensaban que había para cada hecho en el mundo una oración que podía representarlo. Y podíamos entonces ver las leyes lógicas del universo estudiando las leyes de las oraciones que los representaban. Y entonces se crea esta idea de que podemos estudiar la lógica a través de lenguajes que representen las leyes lógicas perfectamente y no imperfectamente como nuestro lenguaje natural, que tiene ciertos usos no tan lógicos, más poéticos, más ambiguos, más paradójicos, más ricos en sentido, pero menos exactos, ¿no? Entonces, esta idea de que estudiando un lenguaje se puede entender las leyes lógicas surge a raíz de esta analogía que se percibe entre el universo y el lenguaje. Y ese proyecto se desarrolla en gran medida gracias a tres nombres importantes, Frege, Wittgenstein y Russell, que tienen este proyecto del logicismo, ¿no? Pueden buscar un poco de Wikipedia, quienes hayan formado el grupo de Wittgenstein o de Russell o de Frege probablemente han visto ese nombre. Hablaremos ya más de ellos adelante. 5. Pareciera que el predicado de verdad es redundante. Esta es otra manera de verlo. ¿Ya? Esta es otra perspectiva. No tiene que ver con lo de Frege, Wittgenstein y Russell, es otro enfoque del asunto. Ellos dicen, esta analogía nos parece medio insulsa. Creemos que la idea del predicado de verdad que se aplica a las oraciones simplemente corrobora lo que ya es obvio en los hechos. Y es simplemente algo que nos permite conectar el lenguaje con el mundo, pero nada más. No es que el lenguaje nos descubre verdades que están en el lenguaje mismo y que es un espejo del mundo. No, simplemente se corrobora algo que ya está en el mundo. Y podemos estudiar la lógica directamente gracias al predicado de verdad, pero no hay que atribuirle a la lógica, a los lenguajes no sé, una estructura perfecta interna, ¿no? Que es lo que creían en ese momento Russell, Wittgenstein y Frege. Y ellos lo que proponen más bien es que hay estructuras del universo que son corroboradas por el lenguaje, entonces tiran, digamos, el peso ya no sobre el lenguaje, sino lo tiran sobre el universo. Intentan hacer más bien teorías o estructuras del universo y analizar las leyes lógicas en base a eso. También vamos a ver ese enfoque, que es un enfoque que se desarrolla a partir de más o menos la segunda mitad del siglo XX y se llama la teoría de modelos. ¿Ya? Para cerrar la sección dedicada al lenguaje, um, la idea de esta búsqueda de una respuesta a las leyes de lo necesario, lo posible y lo imposible en el universo,
en el lenguaje, simplemente nos ha llevado otra vez a lo mismo. Pareciera que las mismas reglas que rigen el lenguaje, sea el lenguaje un espejo del universo, como decían Frege, Wittgenstein o Russell, o sea simplemente una corroboración de estructuras de la realidad, como dicen, por ejemplo, los defensores de la teoría de modelos como Tarski, sea cual sea la respuesta correcta, um, parece que los límites no nos los van a aclarar ni el universo ni el lenguaje por sí solos, sino que siempre vamos a terminar yendo a ese tercer elemento tan central que parece estar detrás de todo, los límites de lo que hablamos, decimos y también de lo que percibimos en el universo. Y esos límites son los límites del pensamiento humano, que vamos a llamarlos desde ahora los límites lógicos. Hay hechos que llamamos necesarios, otros posibles, otros imposibles. Hay oraciones que llamamos necesariamente verdaderas, otras imposibles de ser verdaderas y otras que pueden ser verdaderas por el hecho de que hay leyes de nuestro pensamiento que nos lo muestran así. Y como no podemos relacionarnos con el mundo o con el lenguaje de otra manera, simplemente no hay otra forma de pensar las cosas. Entonces llegamos a lo que es la lógica. Entonces, lo que quiero que vean también un poco es esta idea de los sistemas organizados de cosas como el universo, el lenguaje y la mente humana, que de alguna manera están relacionadas entre ellas y la mente termina siendo como uno de esos elementos que nos muestra los límites posibles de los otros dos. Hablemos entonces de lo que es propiamente la lógica. La lógica puede enfocarse como un conjunto de leyes que son justamente estos límites del pensamiento. Entonces podemos hablar de las leyes lógicas que rigen los límites de absolutamente todo lo que pensamos y percibimos del universo. No hay manera de relacionarnos con el universo si no es según esas leyes lógicas, ¿no? Una de las más conocidas es el llamado principio de no contradicción, que fue formulado por primera vez por Aristóteles. Y es fundamental porque pareciera que es justamente una de las leyes básicas de todo lo que existe, ¿no? Que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Como que César Vallejo no puede ser peruano y no peruano al mismo tiempo. Y lo que hace el lenguaje es corroborarnos eso mismo, ¿no? Diciéndonos la oración César Vallejo es peruano y la oración César Vallejo no es peruano, no pueden ser verdaderas juntas al mismo tiempo. Además, como hemos visto que esto entonces está relacionado con leyes que se manifiestan en el lenguaje, las leyes lógicas van a ser más fáciles de estudiar en un lenguaje que esté purificado de cualquier otro elemento que no las deje estar claras y evidentes para nosotros. Eso pasa igual que con las matemáticas. Decimos que las matemáticas están en todo el mundo, pero cuando queremos hacer los cálculos sin tener un sistema de ya sea una calculadora o haber aprendido a hacer las tablas de multiplicación-división, sin eso podemos estar perdidos. Cuando aprendemos a hacer estas operaciones básicas y las mecanizamos, ya no estamos perdidos. Podemos corroborar esas intuiciones que tenemos de que no nos están dando bien el vuelto o estamos pagando de más en una boletería. Cuando tenemos esas intuiciones de que matemáticamente algo no está yendo bien, podemos corroborarlos con un cálculo. Eso es lo mismo que vamos a hacer con crear un lenguaje lógico. Vamos a crear un lenguaje en el cual ya nos expresan cosas que no son lógicas, que no tienen que ver con las leyes lógicas en el lenguaje. Y a eso se le va a llamar forma lógica. O sea, a esa estructura purificada de cualquier otra cosa que no sea, eh, que no tenga que ver con la necesidad, con la posibilidad y con la imposibilidad, que son los conceptos lógicos que expresan o que están codificados gracias a las leyes lógicas. Estos lenguajes entonces que se crean van a ser los llamados lenguajes formales, porque expresan la forma lógica solamente, y son creados artificialmente, no son lenguajes naturales como el español, el quechua, el inglés, ¿no? Entonces, eso es un primer acceso a lo que es la lógica. Entonces, ahora ya precisando un poquito más cuáles son las preguntas que le interesan a la lógica, que es una de las es el primer PPT con el que comenzamos, ya más exactamente estas serían las preguntas que le interesarían a la lógica, ¿no? Creo que a partir de la argumentación ya esto debería quedar claro.
Además, podemos ceñir ya el campo de estudio de la lógica. Decimos que la lógica estudia las leyes del pensamiento humano, aquellas que nos permiten pensar y percibir el universo en términos de posibilidad, imposibilidad y necesidad, de esos conceptos claves los he puesto y subrayados. Además, los lenguajes permiten hablar de oraciones en los mismos términos al analizarlas en términos de verdad, que es algo que también hemos visto ahora. Y ahora, gracias a lo expuesto, también podemos ya entender un poquito estas definiciones de lógica que van a estar soldadas en el material de la unidad 1, específicamente la número 4, que es la que nos atañe al curso. Pero creo que ahora con esta explicación se puede entender que las otras tres también califican como buenas definiciones de lo que es la lógica. Se puede definir la lógica como la evaluación sistemática de la consistencia lógica, es decir, de las oraciones que pueden ser verdaderas. La lógica nos tiene que permitir evaluar cuando una oración puede ser verdadera, porque lo que le importa es la posibilidad de que una oración sea verdadera, ¿no? Entonces, esa es una manera de enfocar lo que es la lógica. Y el concepto de una oración que puede ser verdadera es el concepto de una oración satisfacible. Por eso pongo el concepto de satisfacibilidad. Esos son conceptos técnicos que ahora solamente les estoy poniendo ahí, no tienen que aprendérselos de memoria ni nada por el estilo. Los vamos a utilizar más adelante en el curso, ¿ya? Esta es una visión general de todo. La evaluación sistemática de la necesidad lógica. Esa es otra manera de enfocar la lógica. En este caso nos estamos concentrando ya no en las oraciones posibles, sino más bien en las oraciones necesarias. A eso llamamos necesidad lógica, las oraciones que cumplen esa propiedad de ser necesarias, necesariamente verdaderas, ¿no? Y también se les llama tautologías a esas oraciones. También se puede enfocar a la lógica como el estudio de las tautologías, entonces. Además, se le puede calificar a la lógica como la evaluación sistemática de la inconsistencia lógica, es decir, de la contradicción, ¿no? Normalmente cuando estudiamos un curso de lógica matemática para personas de ciencias, por ejemplo, el enfoque parte por estas definiciones de acá, del 1 al 3. Pero cuando lo enseñamos en letras, ya que nos interesa mucho el vínculo de la necesidad, la fuerza lógica que está presente en la consistencia, en la necesidad, en la inconsistencia, pero en el caso de los argumentos específicamente, es que nos concentramos en un acceso o una definición de la lógica como la de 4, la evaluación sistemática de la consecuencia lógica, ya que la consecuencia lógica es el concepto que nosotros llamamos validez de argumentos. Eso lo van a poner ya, lo van a tener mucho más claro ya con el material de la semana. Creo que esos son los fundamentos de lo que tenían que tener en cuenta. Además, les pido que en el momento en que estén revisando el concepto de validez, que es el concepto central, digamos, de todo lo que se va a argumentar en el material, ya con este feedback de lo que hemos hecho el recorrido a través del universo, el lenguaje, hasta llegar a la lógica, van a poder ya entender un poquito mejor cuál es el sentido en el que estamos hablando de la validez y cómo tiene relación ella con las otras fuerzas lógicas de las cuales ya hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, la fuerza necesaria, la fuerza de la contradicción y la fuerza de que algo pueda ser posible porque es simplemente consistente. Les dejo este último PPT para que piensen un poco la noción de validez en términos de las relaciones que ya hemos estado hablando en el resto de los PPTs. Y ya sin más que decir, para no cansarlos más tampoco, les recuerdo que esto es simplemente una visión general del curso, no quiero que se asusten mucho y además recuerden que todo esto se va a aclarar, si es que tienen dudas, el día miércoles con las preguntas que ustedes van a tener para mí, de hecho y definitivamente. ¿Ok? Nada, eso es todo, gente, y nada, espero que les haya podido interesar en algo el curso con la presentación que hemos preparado para ahora. Y nada, eso. Nos vemos durante la semana. Cualquier cosa, no duden en escribirme. Chao.